Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. Somos nuevos por aquí, pero seguro que habéis visto algún que otro vídeo por las redes sociales. Y si no, es momento de deciros que os suscribáis y vayáis a ver el resto de nuestro contenido. Hoy tenemos un preguntas y respuestas. Al final de nuestro viaje por Islandia os dejamos una cajita de preguntas y respuestas en nuestro Instagram y hemos hecho un recopilatorio. Así que vamos al lío. Primera pregunta, ¿fuisteis en grupo o por vuestra cuenta? ¿En español o en inglés? Fuimos por nuestra cuenta, organizamos todo el viaje por nuestra cuenta y cogimos ciertas excursiones organizadas. De hecho, creo que fueron dos, que sí que fuimos con guía, pero en esos casos sí que los guías fueron en inglés. Segunda pregunta, tema comidas. ¿Cómo os habéis organizado? Pues lo que hicimos fue parar en un bonus cerca de Reykjavik. Íbamos con una idea de comidas un poco variada, arroz con pollo y verduras. Y también llevamos cositas de Madrid, porque, a ver, hay, por ejemplo, tema jamón, carnes, quesos y tal, sí que es verdad que te ponen bastante problemas, supuestamente, no lo probamos. La teoría dice que está prohibido. Sí, eso es, que no puedes llevar de otros países y meterlo en Reykjavik. Ha habido gente que sí que lo ha hecho, pero bueno, nosotros no nos la jugamos y lo que hicimos fue, pues por ejemplo, comprar en Procis ciertas cosas sencillas, en plan risotos ya hechos para cocerlos con agua y que se hicieran rápido, que alguno nos quedó crunchy porque se nos hizo regular. O sea, la idea que llevábamos de comida era un poco variada. Teníamos comidas más elaboradas y comidas más rápidas, como podían ser típicos fideos instantáneos y demás. Y la idea que llevábamos era de comer siempre en la camper, si no en la camper o en algún camping que hubiese o lo que fuese. Sí, porque en Reykjavik en general las comidas y las compras, o sea, es bastante, el precio más elevado. Entonces, pues como íbamos a estar moviéndonos de arriba para abajo y tal, para tenerlo más accesible, lo que hicimos fue comprar, hacer una compra grande y luego pues lo que fuimos necesitando pues fuimos parando en ciertos supermercados. ¿Cuánto os costó el alquiler de la caravana? Sí que es verdad que en Islandia hay varias opciones para alquilar, hay algunas más baratas, otras más caras. Nosotros optamos por Camp Easy, que es una de las más, yo creo, conocidas de allí, y de precio, la verdad que más o menos para lo que estábamos buscando nosotros era todo parecido. O sea, era bastante caro, ahí vamos 2 semanas también, entonces, bueno, pues también tiene que ver. Pero el total de la caravana con extras, también tuvimos que coger un seguro que no era ni el premium ni el básico, sino que era el intermedio. La cosa de allí es que como tienes carreteras que no puedes acceder porque por tema gravilla, hay que va de a ríos y tal, pues solo puedes hacerlo con 4x4. A la hora de coger el seguro no te cubre roces y problemas en la parte de abajo del coche, chinazos en el cristal, que es algo súper común que te puede pasar. O sea, me refiero, no es porque te vayas a meter en un camino de tierra que te haya un montón de piedras. Andrea justificando que le dio un chinazo a la furgoneta. Sí, es verdad, pero no nos lo cobraron. Nadie se dio cuenta. Y al final nos costó un total de unos 3.000 euros, ¿no? Más o menos. Más o menos. Pero aproximadamente ha sido lo más caro del viaje, por así decirlo. Es verdad que son 2 semanas, como os hemos dicho. Y sí que es verdad que estuvimos ahorrando durante 1 año y medio aproximadamente, todos los meses, los dos, metiéndolo como una cuenta. Y es verdad que dentro de ese precio nos incluían varios extras. Había algunas cosas extras gratuitas, por ejemplo, gafas. Nos dieron un buff para la garganta, un edredón. Nos daban también, cogimos alguna almohada extra, creo, porque te suelen dar que son papeles casi de finas. Y luego ya tenías extras que tenías que pagar. Y en nuestro caso creo que el único extra que cogimos así de pagar fue que cogimos un camping gas más del que te daban. O sea, te daban uno, pero como íbamos a estar 2 semanas y no sabíamos cuánto íbamos a cocinar y cuánto no, pues dijimos, cogemos uno más, que eran como 10-15 euros más de extra. La cosa es que la propia empresa, cuando tú recoges la furgoneta, tiene una zona que es como una estantería y una nevera en la que la gente que se va deja ahí las cosas que les sobran que puedan estar en buen estado y demás. Como puede ser aceite, como puede ser desayuno, como puede ser bebida, Coca-Cola, etc. Había papel higiénico, papel al bal, sabes que son cosas socorridas. Exacto. Y también había, que no sabíamos, camping gas. De gente que lo había dejado a medias, no estaba entero, entonces te lo dejan a medias, pues si tú lo coges lo puedes usar y terminarlo en vez de empezar los que ya te dan nuevos. Y con eso tiramos, no tuvimos problema y de hecho nos sobró uno entero. Sí, nos sobró uno entero y luego, como no lo habíamos usado, nos devolvieron el dinero. Cuarta pregunta. Algo que recomendéis que sí o sí tenga que tener la camper. Baño, cocina y demás. Si tienes baño o tienes un baño químico o lo que sea, se agradece. Cocina con camping gas puedes tirar y funciona bien. Claro, porque luego tienes la opción de... Tienes campings allí, ¿vale? Que tienes abiertos todo el año, algunos que están unos meses, solo meses de verano. Y con que tú tengas en realidad camping gas, sin necesidad de que tenga una cocina como tal, pues te vas a poder apañar. Es verdad que
no es la comodidad absoluta porque tardan mucho más las comidas en hacerse, dependiendo del qué. Y una cosa muy importante, o al menos para mí, es la gestión del espacio. O sea, que tengas la posibilidad de tener o las maletas que lleves o la ropa, tener un hueco donde dejar la ropa mojada si llueve o lo que sea, pero que esté bien gestionado el espacio, que no tengas que andar desmontando la furgoneta y montándola cada vez que quieras hacer cualquier cambio. Claro, que es lo que nos pasó un poco en Islandia, porque, por ejemplo, pues teníamos la comida, ¿no? Y alguna comida, pues para que no estuviera encima, teníamos cajones por debajo, ¿no? de la zona de la cama. Entonces teníamos que andar moviendo maletas, no sé qué tal. Entonces sí que es verdad que la gestión del espacio es importante. Sí que nos advirtieron, por así decirlo, en la página web de que lleváramos solo una mochila con una maleta grande. Y que es cierto que pues hemos alquilado otras 2 caravanas y cada una es verdad que tiene cosas distintas y te apañas de manera diferente. También es verdad que no tiene nada que ver con ir 2 personas. Hay 4, también la gestión del espacio es diferente, pero bueno, que yo creo que como conclusión diríamos... Una buena gestión del espacio y lo básico, un pequeño grifo o un hueco para... Claro, por si necesitas lavar una cosilla o que se te Exacto. caiga de una manta, pues tienes algo de agua, eso es verdad que sí que es necesario. Quinta pregunta, ¿cómo os habéis apañado con el baño o el no baño? En los campings, generalmente, pues eso, cuando llegábamos por las noches o cuando salíamos por la mañana, aprovechábamos, pues eso, también limpiábamos los platos, los cubiertos y demás, y ya con eso tirábamos para el resto del día. O sea, no ha sido nada complicado, excepto que luego en algunos campings, pues cuando tenías que duchar o lo que sea, tenías que pagar un extra. Pues se paga, te duchas y para adelante, o no. Y luego, eso sí, es verdad que no lo hemos mencionado, pero viene a cuento sobre el tema que nos preguntasteis. Es que hemos ido cada 3-4 días, más o menos. Dormíamos varios días seguidos en camping y luego lo que hemos hecho ha sido alquilar pues, una casa, un Airbnb, por Booking. Nos recomendaron hacerlo así pues, por tema de comodidad, pues eso, de baño, de ducha, de que puedes soltar las cosas un poco y poder organizar la maleta. A tema de cargar el dron, cargar los móviles, Eso tablet, etcétera, pues tienes muchos más enchufes Claro, y no justo, tiras de la justo. batería del coche. Es verdad que pues, al final te suma un poquito de dinero porque pues, como no hay mucha variedad, como hemos dicho, depende de dónde la cojas, en qué zona, te va a subir un poco el presupuesto, pero merece la pena 100% por comodidad. Y luego tienes una última opción que son las guest house, que tienen acondicionado como por sus propias casas, ¿no? Pues para alquiler de ciertas habitaciones y compartes cocina, baños y tal. Es más barato y la verdad que está súper bien, súper limpio, además te tratan súper bien. Tienes que seguir como unas normas, en plan pues dejar los zapatos, tal, no sé qué, pero 100% recomendado. Luego también nos habéis preguntado que si hemos tenido problemas para encontrar gasolineras por el norte. La verdad que no hemos tenido ningún problema con las gasolineras. Es cierto que luego íbamos gestionando bastante bien, siempre que pues, mirábamos cuánta capacidad teníamos o la estimación que nos hacía el coche. Sí es verdad que, por puntualizar, cuando fuimos para allá teníamos un poco de miedo, más la zona del noroeste, que son muchos kilómetros en coche, no nos marcaba todas las gasolineras. Y luego es verdad que fuimos encontrando a medida que fuimos pasando y luego incluso... En cada pueblo chiquitito es. había 4 casas y había una gasolinera, entonces Sí. no había problema. Además todas son self-service y son súper cómodas. O sea, no, la verdad que ahí no hemos tenido ningún tipo de problema. ¿Es un viaje apto para no aventureros? Ya sea temporales, imprevistos. Yo diría, opinión personal, ahora que diga Raúl su opinión, yo diría que no. O sea, también depende del tipo de viaje que vayas a hacer. Es decir, nosotros que fuimos con la caravana, nos recorrimos toda la isla solos, por así decirlo, pues es un viaje que está más pensado para aventureros y para lo que venga. Es decir, porque te puede pasar cualquier cosa, por así decirlo, puedes pinchar una rueda, lo que sea. Pero si vas con un viaje organizado en bus, que te llevan, te traen, te bajan, te cogen tal, es verdad que perfectamente es válido también. Es otro tipo de viaje para pues, ese tipo de personas que a lo mejor sean menos aventureras, pero... El viaje que hicimos nosotros específicamente, sí que es verdad que si no eres aventurero y no estás dispuesto a que te pasen imprevistos y cosas, es imposible. ¿Tú qué piensas? Opino igual. O sea, tienes... Incluso puedes en vez de hacerlo por lo que digo, un viaje organizado en bus y demás, incluso lo puedes hacer de cabaña en cabaña, de casa en casa, de Airbnb en Airbnb. Es cierto que igual vas a tener zonas en las que salga carísimo, pero claro, luego en el momento en el que quieras ir a ver una cascada, quieras ir a hacer X ruta, quieres ir a ver cualquier cosa, te va a tocar andar, te va a tocar posiblemente comerte lluvias, barro y demás. Una de las rutas que hicimos tuvimos que pasar por un puente que era un tronco con un cordón, cruzabas y tenías el río debajo a 3 metros. Bueno, ni eso. Octava pregunta. ¿Factible para la bici o demasiado viento?
A ver, factible es, Sí, de hecho, pero pues... las ráfagas de viento que tienes son interesantes. En plan, no complicado de esfuerzo, porque luego tampoco tienes mucho desnivel. Claro, eso iba a decir que Suelen es verdad ser que carreteras fácil. muy llanas y bien, pero a nivel, pues eso, tema de viento, tema de Temporal. lluvias y demás, eso es más complicado. Y luego que pues cuando llegues a un sitio y tengas que, pues eso, hacer la ruta, va a haber zonas en las que no puedas ir con la bici, tendrás que dejar la bici y a pata. Claro, pero bueno, que yo creo que apto para aventureros es, y para gente que le mola la bici perfectamente lo puedes hacer, pero tienes que tener en cuenta que Islandia es un país que cambia temporal de la noche a la mañana, igual te hace sol, te hace lluvia, de repente te hace unas ráfagas de viento de 80 km/h y pues igual la ruta que tenías prevista pues tienes que hacer la mitad. ¿Cómo de soportable es el frío? A ver, nosotros fuimos temporada media, porque está ahí un poco entre invierno y verano. Nosotros fuimos por septiembre, porque empezaba un poco la temporada de auroras boreales y queríamos a ver si teníamos suerte de poder verlas, que al final las tuvimos. Y es verdad que la temporada que suelen recomendar para ir es desde mayo más o menos hasta agosto, porque bueno, hace un poquito más de calor, las noches son menos frías, tienes también el sol de medianoche, pero nosotros yo creo, o sea, sí que hubo días que tuvimos bastante frío, por el día era soportable, bastante soportable. A ver, tuvimos suerte también porque, o sea, las 2 semanas que estuvimos nos llovieron días contados y muy poco, esto que caen 4 gotas, te mojas un poco, pero ya está, el rato sale el sol. Tema frío, depende un poco de la persona, yo creo que es soportable, pero con varias capas. Es decir, no puedes ir con unos pantalones vaqueros normales, una camiseta manga corta y un polar, no. Pero si te pones, pues yo qué sé, ya sea unas mallas debajo de los pantalones, incluso un pantalón un poco más gordo, una camiseta manga larga o una térmica o lo que sea, tal, se puede sobrellevar perfectamente. Y luego, pues eso, a la hora de dormir también tuvimos la suerte que la furgoneta venía con una calefacción que, pues eso, tiraba de diésel, no pasábamos frío por la noche. Tampoco la usamos tan mucho, porque pues es eso, no tuvimos suerte que esos días pues tampoco nos hizo una locura de frío ni de viento ni nada. Pero es verdad que para gente friolera, ¿vale? Yo diría que tienes que ir como una cebolla, literalmente. Pero yo, por ejemplo, pasaba más frío por la noche cuando estábamos en la camper, me daba un momento puntual de que tenía más frío, es verdad que bajaban más las temperaturas, pero por ejemplo Raúl le pasaba al contrario, tenía más frío por las mañanas. Entonces yo creo que si vas preparado con pues, tus diferentes capas para poder ponerte, si ves que hace más frío o menos frío y tal, nosotros tuvimos un rango hasta unos 12-13 grados, yo creo, de máxima. Hubo días que tuvimos sol y la sensación térmica era mayor, y vamos incluso pues eso, con forro polar solo. Y luego cuando vas en movimiento, haciendo sol y demás, depende, si hace más sol te quitas capas, claro. Entonces con las capas suficientes es llevadero el frío, o sea, no es tampoco un frío que te estés congelando aunque tengas 25 capas, porque tampoco, al menos las semanas en las que estuvimos nosotros. Claro, porque luego si vas en invierno, ¿vale? A partir ya de hecho de que nosotros nos volvimos a mediados de septiembre ya empezó a nevar allí, entonces ya allí bajan mucho más las temperaturas. Otra pregunta que tenemos es ¿qué tal las carreteras para conducir? La verdad que muy bien, o sea, en plan son carreteras quitando un poco los baches, badenes y badenes naturales y demás, carreteras bastante rectas, es cierto que por ejemplo la limitación de velocidad es de 90 km/h, son carreteras de un carril para cada sentido, salvo depende de qué zonas, como es todo muy plano, puedes tirar con la furgoneta en este caso y haces kilómetros y kilómetros y se te pasa volando. Sí, a ver, y es verdad que tienen una carretera que es la Ring Road, que es la carretera número 1, que esa da la vuelta a todo el país y vas sí o sí siempre por carretera asfaltada. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas, rutas, cañones, cosas puntuales que quieres ver que te tienes que desviar, ¿vale? Y sí que ahí hay carreteras más pues de piedra, de tierra, que no suele haber ningún problema. Nosotros así, por puntualizar, las únicas carreteras así que fueron un poco más regulares porque estaban en obras, todavía estaban en proceso de asfaltar y tal, fue más por la zona del noroeste. También es verdad que esa península en particular está mucho menos habitada, más solitaria, y entonces pues bueno, también tiene que ver, es decir, las carreteras eran algo peores, pero también porque nos llovió, entonces bueno, pues barro, las ruedas y tal, se nos complicó, pero bueno, que la sensación general ha sido que bien, o sea, más allá de a lo mejor algún sitio que te podía salir o alguna carretera que sí que tenía muchos baches, más o menos decente. Mejor sitio y mejor momento. Yo creo que mejor sitio, diríamos, la zona de las Highlands, es como un paisaje súper diferente, yo creo que no habíamos visto nada igual. Y mejor momento, yo creo que cuando vimos auroras boreales. Fue una noche solo que pudimos verlas y fue espectacular. Además, fue bastante gracioso porque esa noche hacía mucho frío y estábamos durmiendo en una zona de un fiordo y de repente Raúl pues empezó a hacer fotos y me dice:
oye, ¿qué serán esas luces tal? Y yo, bueno, yo qué sé, cualquier cosa. Y las auroras se suelen ver desde las 10, ¿no? Más o menos, desde las 10 de la noche en adelante. Y claro, empezaba como súper tenue. Y salió Raúl a hacer unas fotos y de repente me dice, mira. Y yo, no puede ser. Me puse todo, me empecé a vestir y empecé a hacer fotos con las cámaras y se veía, o sea, los ojos perceptible, era como súper suave, pero luego con las cámaras y tal, salían unas fotos con unos colores morados, azules, verdes. Fue espectacular. ¿Cuál ha sido nuestra cascada favorita? Para mí, eso que había cascadas muy bonitas, muy caudalosas, muy altas, muy increíbles. Para mí diría que la de Dinghandi, no sé si es así, pero no sé, me pareció muy bonita el cómo según caía se iba haciendo más ancha, el paisaje donde estaba y todo, me pareció para mí la más bonita. Yo estoy de acuerdo, pero es verdad que hubo una que me pareció súper bonita por el color del agua, que además mi color favorito es el turquesa, entonces fue de las primeras que vimos, y de hecho la gente se la suele saltar, que se llamaba Brudafos, creo que se pronunciaba así, y tenía un color espectacular. O sea, no había visto un agua tan azul y tan turquesa, además realmente no era una cascada muy alta, o sea, caía muy poquito. Mucha gente en los spots, a ver, yo creo que sobre todo en la zona sur, que es la más transitada, porque al final la gente, yo creo que generalmente cuando va a un viaje a Islandia es lo primero que recorre, ¿vale? Y luego hay muchos viajes de 7 días, tal, que es lo que te da tiempo a recorrer de la isla. En esa zona sí que es verdad que había más gente, pero lo positivo que había era que si te levantabas pronto, pues encontrabas esos spots más vacíos. De hecho, nos pasó en Skogafos, que dormimos ahí en el camping, literalmente viendo la cascada, que nos levantamos como a las 7:30 o así y no había nadie. Y luego, pues a la 1:30 así ya se empezó a llenar de gente. Entonces dependía un poco de las horas. Si ibas muy pronto o muy tarde, cuando caía el sol generalmente había menos gente, pero tampoco encontramos excesiva gente en todos los puntos. O sea, fue dependiendo un poco de la zona. O tenemos, ¿qué os contaron en el glaciar? ¿Es peligroso? ¿Se necesita equipo? A ver, las excursiones las hacen cuando hace buen tiempo. En invierno reducen las excursiones y además, dependiendo de la excursión, son más exigentes o menos exigentes. Exacto, en diferentes niveles. Y la que cogimos nosotros era la más... No, la intermedia, ¿no? No, era la más, no peligrosa, sino como la más exigente. Eran 5 horas y media o así entre ida y vuelta. Y de hecho, la guía nos metió un poco de miedo en el cuerpo porque nos dijo, no tenéis ninguna alergia, ni ningún problema de salud, ni nada. Dice que vamos a estar solos. O sea, era de las excursiones que se hacen 1 o 2 al día y vas hasta una cueva, porque las cuevas de hielo solo suelen formarse en verano por el deshielo, por así decirlo, pero esta se mantiene tanto en verano como en invierno, desde hace creo que eran 3 años. En este caso, nosotros teníamos que llevar arnés con los enganches, que ahora mismo no me sale el nombre, los mosquetones, y sí que hubo, no sé si un par de veces o 3 que sí que necesitas ponértelos porque pues por necesidad a la hora de bajar para que estés más seguro, o a la hora de subir para asegurar. No sentimos en ningún momento nada de peligro ni nada, además vas con crampones que te los pone, te enseña cómo ponerlos, cómo tienes que bajar, te enseña un poco todo y la verdad que en ningún momento sentimos, al menos yo no sentí ningún tipo de peligro. Sí que tropecé una vez, pero bueno, eso es ya más cosa mía, pero yo creo que más allá de eso no, o sea, sentimos bastante seguridad. Además la guía fue súper bien, o sea, súper agradable, nos explicó un montón de cosas, todo en inglés, pero súper fácil, la chica era italiana, y íbamos un grupo de 8 personas, porque es reducido, pero luego es verdad que tienes las otras excursiones, que son andar un poco por el glaciar, que son 3 horas, no te vas tan lejos, que también era la cosa, ¿no? De que no tienes cobertura y si te pasa cualquier cosa, pues la guía es la que se encarga de todo esto, también por eso de las preguntas, de si teníamos algún problema de salud y tal. Siguiente pregunta. ¿Algo que haríais mejor si volvierais? ¿Llevar más ropa, no ir a este sitio? Yo creo que estamos de acuerdo los dos en un par de puntos de cosas que haríamos mejor, y sería comprar comida más fácil de hacer, porque es verdad que hubo momentos en los que pues eso, cocer arroz, que Raúl se tiró 2 horas, también es verdad que estaba fuera en el exterior con viento y tal. Pero nos complicamos un poco la vida a la hora de intentar cubrir todas las necesidades a la hora de comer, y no es como si estás en casa con tus fuegos. Entonces ahí sí que yo creo, ya no tanto el hecho de comprar cosas en Madrid para llevarnos, al final allí pues tienes un poco de todo a pesar de los precios, pero compraríamos comida más fácil, ya fuera tallarines con agua, cosas que hacer con agua, aunque es verdad que no te alimentan lo mismo, pero sí que te sacan del paso. Y luego también, por ejemplo, cosas hechas a la sartén eran muy cómodas, no tardaban nada. El rollo, pues filetes de pollo, de lomo, de tal, pues al fin y al cabo te van a alimentar. Pero claro, a la hora de ponerte a cocer arroz, a ponerte a cocer pasta, hacer, pues eso, que si el risotto, que si arroz blanco, que si ponerte a calentar un puré de patata de estos de polvo, era un poco coñazo. Claro, o sea, a ver, nosotros, por ejemplo, como teníamos ciertos días pues que podíamos cocinar en casa, por así decirlo, pues incluso aprovechábamos para a lo mejor cocer pasta y hacer unos macarrones con carne y tal,
para luego al día siguiente tenerlo para comer y solo tener que calentarlo, ¿sabes? Y que fuera más sencillo. Y luego el otro punto sería explorar más tranquilamente el noroeste, porque la zona de los fiordos pues la hicimos en 2 días, yo creo que fue. 2 Bueno, y medio. 2 y medio. ¿Qué pasa? Que es mucho tiempo de carretera, es verdad que es otro tipo de turismo, por así decirlo, no ves tantas cascadas, tantas rutas para subir a cañones y tal, sino que es más, pues explorar un poco la tranquilidad que hay allí, porque pues es que no hay prácticamente nadie. De hecho, en la carretera igual cada día nos cruzábamos con muy poquitos coches. O sea, es una zona que es para disfrutar de los pueblos, ver las vistas. Además, no tuvimos mala suerte a la hora de el tiempo, porque sí que es verdad que nos llovió un poco, tuvimos niebla y tal, pero nos respetó bastante y lo hicimos, a nuestro parecer, un poco rápido. Hicimos muchos kilómetros de carretera y nos paramos en ciertos puntos, ¿no? Pero no llegamos a lo mejor a disfrutar bien de esa zona, que era algo distinta. O sea, porque al final Islandia pues como que tiene muchos spots que son totalmente distintos. ¿Se ha quedado algo por ver? Pues a ver, nosotros íbamos con la idea de ver frailecillos y auroras, y es cierto que, por ejemplo, septiembre es una época complicada porque es cuando los frailecillos emigran, entonces no suele ser normal verlos, y es cuando empiezan las auroras boreales, por lo que tampoco suele ser normal verlas. Al final sí que pudimos ver auroras un día, pero no fuimos capaces de ver frailecillos. Es cierto que nos acercamos a algunos acantilados donde en teoría se podían ver y demás, pero no llegamos a ver ninguno. Gaviotas muchos y otro tipo de pájaros muchos, pero frailecillos no. Luego cuando estuvimos por la zona del norte, pasamos por varios pueblos que antiguamente se dedicaban a la caza de ballenas y ahora se dedicaban a hacer excursiones con ballenas. Nos dieron ganas de hacer ese tour y no lo pudimos hacer por tiempo. Y luego ya en puntos de tierra, diría que el volcán, o sea, cuando nosotros llegamos el volcán ya estaba inactivo, pero aún así seguía estando reciente, pero es que la ruta eran 6 horas ida, 6 horas vuelta, o sea, gastabas un día, o sea, al menos lo que estuvimos mirando, por eso lo descartamos, no sé si realmente al final era tanto. Y luego, cuando estábamos en Skógafos, al lado de Skógafos hay una cascada chiquitita más escondida, que la teníamos apuntada, pero decidimos saltarla porque íbamos mal de tiempo. Salimos tarde, o sea, dedicamos mucho tiempo a Skógafos y decidimos saltarla. Y luego ya viendo fotos y viendo vídeos de esa cascada vimos que había sido un error porque era muy bonita. Sí, además que estaba pegada, o sea, se llama Cavernifos, creo que es, y súper bonita porque tiene una caída chula, con unos huecos, que entra la luz y tal, pero bueno, nos quedó pendiente eso. Y bueno, también nos quedó pendiente, que no lo sabíamos, de hecho nos lo pasamos por completo, hay una figura que es de Yoda que pasa, o sea, debe estar como en una cueva y ves al fondo el mar, pues eso nos lo saltamos. También nos habéis preguntado curiosidades y dificultades que os hayáis encontrado en Islandia. A ver, aquí como dificultad, o sea, no ha sido un viaje difícil, pero como dificultad así algo raro que nos haya pasado es con el tema del pago de la gasolina. O sea, cuando cargamos la primera vez decidimos dejar el tanque lleno para ya empezar a hacer cálculos de cuánto nos costaría un medio depósito, un cuarto, etcétera, y ya pues ir más o menos calculando para el resto del viaje. Y nos encontramos, claro, que al cargar el depósito entero nos hacían 2 cargos en la cuenta que no te... O sea, el primer cargo era como... Para hacer un símil, como aquí en España cuando lo haces en las de self-service, pagas, te retienen X cantidad, luego te cobran lo que has echado realmente y te devuelven la retención que te habían hecho. Pues allí no, allí te hacen la retención, te cobran la cantidad, pero la retención, que nos enteramos después, porque preguntamos en una cafetería que había al lado de una esta de self-service y demás, y no tenía mucha idea, pero buscando por internet y demás, vimos que la retención te la hacían durante 3-4 días laborables. Y era lo común allí, o sea, lo hacían así, llenabas el tanque, pusieras 30, 40 euros, 50, les daba igual, o sea, funcionaba en todo el país así. O sea, tú querías cargar 30 euros, pagabas 30 euros, te retenían 30 euros y luego pagabas 30 euros. Y luego los 30 euros te lo devolvían a los X días. Luego, como curiosidades, habría varias en realidad. De hecho, hicimos mención de alguna en el anterior vídeo que os dejamos por aquí. Para mencionarlas rápido, por ejemplo, sería el tema de las ovejas. Allí el tema de los animales les tienen súper protegidos. Y en el caso de las ovejas, tienes algo bastante curioso que es, si tú atropellas a una oveja, nadie se hace cargo del golpe, o sea, te harías cargo tú, es decir, de los daños del coche te harías cargo tú, y si matas a la oveja tendrías que hacerle un pago, no sé si eran de 400-500 euros, 500 euros al granjero por la oveja, o sea que la gracia es bastante tela, pero no tuvimos ningún problema, así que nos cruzamos con varias ovejas, pero bueno, allí como la velocidad máxima son 90 y luego incluso menos, 70, 50, dependiendo de la zona, no tuvimos ningún problema, pero es verdad que se te pueden cruzar y buena suerte. Luego, alguna curiosidad más, por ejemplo, pues allí el agua es súper pura y la puedes coger de cualquier río, de hecho nosotros hicimos el Canelo y compramos varias botellas de agua, así que lo hicimos un poco para tener bastante subsistencia de agua,
pero no sabíamos hasta qué punto podíamos coger de todos los lados el agua. Bueno, pues una señora allí en el súper, cuando ya habíamos salido, nos lo dijo. Muy amablemente, además, súper dulce la señora, nos dijo que podíamos coger el agua de cualquier sitio y luego pues así fue. Fuimos rellenando de ríos, luego pues en casa también, o sea, bastante guay. Y luego el tema del agua caliente. Como allí tienen un montón de termas y tal, lo que hacen, ellos no tienen calefacción como tal, como tenemos aquí en España, sino que tiran de esos recursos. Entonces ellos no pagan calefacción. A ver, ellos lo que tienen es un sistema en la que a través de, o sea, en fábricas aprovechan ese agua caliente para generar electricidad. Y con ese agua caliente, pues ya sea por ósmosis o por lo que sea, en plan por proximidad, calientan el agua potable que usan ellos para ducharse, para cocinar y demás. Eso les ayuda a abaratar, en plan, a tener una energía muy barata y la verdad que eso es súper curioso. Sí, luego también tienes, en base a esto, pues cuando te estás duchando con agua caliente, todo el rato olor a huevo podrido. Dependiendo de la zona, te huele más o te huele menos. Por ejemplo, en la zona de Miviatán, de una zona de un lago, es bastante geotérmica, se diría así. Sí. Pues cuando nos duchábamos con agua caliente o nos lavábamos las manos con agua caliente, olía muchísimo más a huevo podrido que a lo mejor en la zona de los fiordos o tal, dependiendo de la zona geotérmica. Y luego, para terminar, así como otra última curiosidad, sería el retir. ¿Qué es el retir? Es la recolecta de las ovejas. Ahora, digamos que los granjeros dejan a sus ovejas libres todo el verano por diferentes pastos y tal, de hecho las ves por todos lados. Pues lo que hacen es recolectar esas ovejas cuando va a llegar el invierno y hacen como... Va la gente con caballos, con quads, con motos, con la de motocross y demás. Se juntan varias familias para ir a buscar las ovejas de X vecino del pueblo. Entonces recogen a las ovejas, las meten en un redil, las clasifican, etc. Esto lo hacen pues, a mediados de septiembre, finales de septiembre, porque ya pues, empieza a hacer frío. Y es muy curioso por eso, porque te encuentras que te cortan una carretera, porque vienen 600 ovejas con caballos detrás, con perros por los lados, que si una oveja se escapa al prado de al lado y tiene que ir alguien a buscarla, te cortan una carretera principal, es como si te cortan aquí la A1 y te dejan en plan con los coches parados. Siguiente pregunta. ¿Cómo habéis preparado un viaje tan guay? ¿Fue currada vuestra o alguna agencia así os ayudó? Aquí totalmente lo preparamos nosotros, 100%. De hecho, bueno, la única ayuda así que cogimos fue que donde alquilábamos la camper te daban como rutas preestablecidas dependiendo de los días, y lo que hicimos fue pues ver el mapa completo de las zonas recomendadas, lo fuimos metiendo dentro del Maps, en plan como irlo guardando, y luego lo que hicimos pues fue ir haciendo la ruta. Luego también preguntamos a gente que había estado, también familiares, amigos, tal, y nos dijeron pues eso, mirad esto, mirad aquello y tal, pues bajo su experiencia de pues eso, su viaje igual de 7 días, 10 días, y un poco en base a todo eso. Claro, mezclamos las dos cosas, en plan lo que nos recomendaron y lo que nosotros habíamos visto, más lo que además teníamos apuntado nosotros que queríamos ver, y luego todo eso lo trasladó Raúl a un efecto bastante curro ahí, para separarlo por días, según kilómetros y distancias que teníamos, pues cuánto tiempo íbamos a tener, también teniendo en cuenta que allí anochecía a las 7:30, 8 menos cuarto. Sí, o sea, eso, basándonos un poco sobre qué hora amanecíamos, cómo de lejos estaban las cosas, caminatas que había y tal, pues fuimos organizando los diferentes sitios a los que queríamos ir, y la verdad que siempre íbamos con el tiempo un poco justo, pero bueno, con un poco de gestión y demás, pues lo cuadramos bastante bien. Sobre todo en la parte del sur sí que fuimos un poco más limitados porque había como muchas cosas que hacer, pero claro, hubo en algunos momentos que no tuvimos quizás en cuenta la ruta que había que hacer andando, pensábamos que llegábamos en coche directamente y ya era bajar y tal. A medida que fuimos subiendo sí que es verdad que fuimos con el tiempo más holgado, también dependiendo de la zona pues teníamos más kilómetros que recorrer en coche o no, pero sí que es cierto que fue bastante guay, nos dio tiempo a ver todo, caminamos, o sea que ahí 100% trabajo nuestro. Luego también nos habéis preguntado por lo mejor y lo peor del viaje. Lo mejor yo diría que es toda esa naturaleza, esos paisajes que ves que no es muy común verlos, planicies eternas, sobre todo en la zona sur, y en cuanto ves una montaña ves una cascada preciosa, increíble, o sea, tema de cascadas, paisajes, luego que tampoco tienen, al menos en la zona sur, ¿vale? Luego ya cuando vas en la zona norte o en la zona noreste, sí que tienen más árboles. Yo se lo decía a Elena, digo, es que no estamos viendo casi ningún árbol. Era todo musgo y todo arbustos y demás. Y eso, naturaleza, paisajes, libertad, los animales también, no sé, muy curioso. Sí, o sea, es verdad que yo tuve la sensación, o los dos tuvimos la sensación de que era un paisaje totalmente diferente que no habíamos visto nunca, porque igual de repente veías una zona volcánica con musgo, pero a los 15 minutos estabas viendo un pedazo de cañón con una cascada enorme y era constantemente estar flipando en plan, Dios, qué pasada, ¿sabes? No estábamos acostumbrados a ver eso y la verdad que
en eso 100% de acuerdo. Y luego en cuanto a lo peor, diríamos que el tema de los precios. Pues, muy elevados. De la gasolina, de la comida, de todos los souvenirs, o sea, 5 o 6 pavos un imán. Sí. No, o sea, no. Y luego también tema de comida. Había comida, o sea, es cierto que teníamos recomendaciones de algunos sitios para ir a comer X cosa. Sobre todo tema Reykjavik, generalmente. Pero no era, o sea, aparte que no nos llamaba mucho la atención, es cierto que somos mucho de probar las comidas típicas y demás, pero aquí este viaje no íbamos por la labor. Creo que lo único que compramos allí fueron unos gofres, que fueron 2 gofres 18 euros, para que os hagáis idea de los precios. La verdad que estaban espectaculares, pero luego pues tienen muchas sopas, comen mucho cordero, ballena, tienen también un pescado muy típico que es tiburón, o sea, bueno, un tiburón que lo hacen como que está madurando y tal. De hecho, allí en Islandia es muy típico y los islandeses lo comen mucho y están acostumbrados desde pequeños a comerlo. De hecho dicen que es una delicia, pero a toda la gente que va allí y lo va a probar le repele un poco, en plan, son olores muy fuertes, no te llama nada a comerlo, pero no tuvimos la oportunidad tampoco, pues como fuimos un poco que queríamos ver más cosas, pues aprovechamos a cocinar en la camper básicamente, porque hicimos la compra y fue un poco así. Pero yo creo que totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Raúl del tema de los precios, muy elevados generalmente en todo, tanto restaurantes, cualquier cosa, como en la del tema de la comida. Y enlazando con esta última pregunta, nos habéis comentado también si es muy caro, en plan hablando de comida, parking, precio de la gasolina y total del viaje. Entonces vamos a hacer un poco un resumen de todos los gastos y demás que hemos tenido para que lo veáis. Vale, como hemos comentado, es un país bastante caro y en base a eso pues un poco todos los precios. Es decir, para que os hagáis una idea, lo que os hemos dicho, ¿no? La camper fueron cerca de 3.000 euros. Luego parkings allí, que además, sobre todo en la zona sur, que es la más transitada, tenías parkings cada 2x3 en las zonas más turísticas y iban alrededor de entre unos 4 y unos 7 euros, ¿no? Yo creo, más o menos. ¿Qué pasa? Que había muchos que te permitían 4 o 5 horas, que dices, para ver una cascada pues igual necesitas 30 minutos, pero bueno, tenías cámaras tanto a entrada como a salida, por lo tanto, si no pagabas el parking, pues luego supuestamente nos informamos y te podía llegar una multa asociada a la matrícula de unos 40-50 euros. Recomendación: pagar el parking, al final no es mucho dinero, es verdad que si ya vas sumando, pues es bastante, pero bueno, algunos parkings sí que te permitían 24 horas, que no ibas a estar 24 horas, pero bueno, de hecho nosotros en uno que pensábamos que no había cámaras ni nada, que era free, por así decirlo, cuando salimos nos dimos cuenta, ostras, sí que había cámaras, había que haberlo pagado, lo pagamos nada, al salir, a los 5 minutos de salir, y no tuvimos ningún problema ni nos ha llegado nada. Luego, tema precio de gasolina, estaba dependiendo, porque había allí, pues como en cualquier lado, había varios tipos de gasolineras de bajo coste, pero rondaba entre unos 2,25 sí, más o menos. Yo creo que la vez que más cara echamos fue a unos 2,20. Rellenamos el tanque por casi 100 euros. Y luego tema comidas y tal, os podemos decir lo que hicimos nosotros, que fue en súper. Además, compramos en el bonus, o como nosotros la llamamos, la porcineta, que es de los supermercados más grandes, que más variedad tienen y que más baratos son. Y los precios que nos encontramos en ese súper, ¿vale? Luego fuimos a algunos otros, pero literalmente cogimos 4 cosas, entonces más o menos andaban de precios parecidos. Pero en el bonus, pues para que os hagáis una idea, una bandeja eran 4 pechugas de pollo, fueron cerca de los 20 euros. O sea, la carne estaba bastante cara, menos el cordero, que sí que era un poco menor el precio. Luego los yogures no eran muy caros, porque además allí también tiene una marca que se llama Skir, creo que es de allí, que es proteica. La verdad que los yogures estaban espectaculares. Probamos 3 tipos y estaban muy ricos todos. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, tema embutidos, queso y tal, pues unas lonchas de pavo, lonchas de jamón york, unos 90 gramos, eran unos 7-8 euros, o sea que estaba caro. Ya hablando más del total, os vamos a dejar por aquí el desglose del precio, un poco de cómo nos salió todo, porque al final nosotros estuvimos ahorramos entre los dos como unos 5.000 y pico euros para el viaje, pero luego tuvimos que poner un poquito más los dos para pues vivir allí, por así decirlo, ¿no? Porque a lo mejor el tema de las excursiones también fueron un poco caras, pues por lo del glaciar no sé si fueron unos 300 euros. Luego, por ejemplo, la excursión también a las Highlands, pues como no podíamos acceder nosotros, pues tuvimos que coger un bus, que fueron unos 100 euros. Luego también hicimos otra excursión que era como para la gente reducida, que éramos unos 10 como mucho, pues también para meternos a otra zona de las Highlands, que fueron unos 200 y pico euros. Y luego, ya sí, para terminar un poco el desglose, estarían los campings, que rondaban 2 personas más la camper de ese tamaño, unos entre 20-21 euros, yo creo que fue la más barata, hasta unos 32-33 euros. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que hayamos resuelto todas vuestras dudas. No olvidéis darle me gusta, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Y gracias de nuevo por estar aquí y apoyar nuestro canal.
Nos vemos en la próxima. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos haber... Y no olvidéis... ¡Venga, bocas! ¡Yo llego más lejos! No olvidéis darle me gusta. ¡Joder! No olvidéis darle me gusta. No olvidéis así. ¡Vamos! ¡Lo tenemos!